Amigos, estamos ante una nueva emisión de Norte a Sur. Como usted sabe, hacemos todas las semanas para usted, Damaso Jiménez, Darwin Chávez y Francisco Roja. Por supuesto, ya usted sabe que nosotros le decimos a usted que en tiempo de noticias falsas, nosotros damos más información y mucho menos especulación. Que por cierto, algunas de las cosas que se han dicho tanto en las columnas de Damaso Jiménez como la de Darwin Chávez, a Venezuela usa org y verdades y rumores, lo que recibimos son confirmaciones plenas de lo que se viene diciendo y que obviamente en algunos casos han sido desmentidas por algunos. Por cierto que esta semana circuló profusamente en casi todos los medios digitales un trabajo que firma nuestro estimado amigo Damaso Jiménez sobre la corrupción, esa corrupción que muchos quieren ocultar, pero que ahí está, y por supuesto la pluma acuciosa de ese Llano Nova, el periodista, pero un excelente y provisor hombre de medio en el futuro, Damaso Jiménez, puso para ustedes. Sin duda que la corrupción es un organizador del Estado en Venezuela, porque la corrupción no solamente la ve usted de un lado, sino de otro lado. Pues para estos dos temas, el trabajo de Damaso Jiménez, muy celebrado y muy aplaudido, diría yo, por mucha gente en Venezuela y fuera de Venezuela, y la corrupción como un organizador del Estado en Venezuela. Los dejo a ustedes en la palabra de Damaso Jiménez y Darwin Chávez para iniciar esta conversación de norte a sur. Bueno, voy a introducir diciendo que, a ver, desde que está Darwin y el profesor, y sabemos que ha existido siempre la corrupción, ¿no? Completamente, ha existido siempre la corrupción y justamente es una situación preocupante siempre. Pero en esta oportunidad, en estos 3 últimos años, prácticamente se ha convertido en una política de Estado. Ante un personaje que utiliza esa política de Estado como una amenaza, ¿no? Por ejemplo, con demasiados rubros, con el tema de los alimentos, con el tema de la gasolina. Su premisa es, tengo el poder, así que haces lo que te pida o te destruyo. No siembra, no produce, no es estadista, es un comendador prácticamente como lo decía en otro programa de la Edad Media, porque, bueno, su encomienda fue dada por la Asamblea Nacional Constituyente y fue sencillamente destruir el Estado Zulia. Prácticamente desde el 2017 que dijo aquellas palabras en ese grito de guerra contra el empresariado, bueno, lo señaló, dijo prácticamente que los iba a destruir, como bien ocurrió, saqueos, luego amenazas, luego el AMPA desatada que se soltó allí, el tema de las granadas. Todo parece un guión realmente y una situación donde hay muchos dolientes porque muchas de esas empresas, esos propietarios, de esas personas que ya se habían reseñado, se han reseñado enormemente, pero nadie les ha prestado atención. Muy valiente el trabajo que ha venido realizando algunos portales que todavía se encuentran allá y algunos medios, de verdad que hay que decir que han estado reseñando cada uno de los movimientos. Y bueno, ustedes saben cómo está la política en este momento, las instancias, la fiscalía, el tribunal, eso hace en silencio, pero hay mucha preocupación dentro del propio chavismo por la manera como se le ha pasado la mano, ¿no? Su misión fue destruir al Zulia, arrasó con toda la región, no le importa seguir, por cierto, ¿no? Piensan que le van a tirar un salvavidas desde algún otro puesto de poder, es el más impopular, perdón, de los gobernadores en este momento, de los chavistas, pero hay que recordarle los delitos de lesa humanidad, en este caso, contra toda la región que no prescribe. Sí, el tema del Zulia es preocupante porque el Zulia siempre ha sido un estado rico, con mucho potencial, y en el caso de Omar Prieto, él comenzó su gesta corrupta desde la alcaldía de San Francisco. ¿Qué ha hecho Omar Prieto? Utilizar el poder que le da como alcalde y ahora como gobernador para fomentar los negocios de él y su entorno. Él se empeñó en trabajar en crear una nueva clase empresarial que cuando llegó a la gobernación del Zulia pudo fortalecer, ya que a sus aliados,
que eran, por ejemplo, Danilo Namur y el señor Yaver, se sumó luego Omar Barrios. Omar Barrios ya hizo negocios en el Zulia. Si recuerdan bien, no recuerdo el año, 2015, 2016 aproximadamente, cuando comenzaron a ingresar productos colombianos al Zulia para paliar la escasez, el que comenzó a traer esos productos era el señor Omar Barrios, que era un aliado empresarial en aquel entonces de Francisco Arias Cárdenas. Cuando Omar Prieto asume, por supuesto que se acuerda también con Prieto, y es el dueño de una red de supermercados que están muy bien surtidos, incluso de un distribuidor mayorista que abiertamente ofrece sus productos en dólares, que yo no sé si será eso legal en Venezuela. Hacerlo, todo el mundo cobra en dólares, pero yo no sé si tú puedes hacer promociones, ofertar productos en dólares en los medios de comunicación. Entonces, lo que ha hecho Prieto sencillamente es utilizar el poder. Utilizar el poder para aplastar a sus enemigos políticos internos y externos al PSV, pero además fomentar esa nueva clase de política. Mira, yo recuerdo que siendo Omar alcalde de San Francisco y Arias gobernador, uno de los socios de Omar compró, ¿recuerdan el centro comercial Landia en la avenida Bellavista? Sí, sí, claro. El tipo lo compró y derrumbó por completo el centro comercial y el terreno quedó. No sé qué habrá ocurrido con el terreno. Pero los tipos vienen apoderándose del sector empresarial, comprando empresas a precios de gallina de placa, propiedades. Bueno, tienen tanto poder que se dieron el lujo, que Damaso tocó el tema dentro de su reportaje. Recuerdan aquel escándalo cuando el señor Namur cerró el puente sobre el lago para grabar un videoclip de su hija. Entonces, es triste lo que está viviendo el Zulia. Hay muchísimos casos de corrupción. Omar tiene 13 casos de 12 casos de corrupción en los tribunales, que por supuesto están parados en este momento porque él es gobernador, pero que tiene la amenaza de que serán reactivados en cualquier momento. De verdad que este señor lo que llegó fue a destruir el Zulia, porque si yo le pregunto a cualquier zuliano, una obra emblemática de Omar Prieto, ninguna. Lo que hay son apagones, escasez de agua y corrupción. Bueno, amigos, no creo que haya... Yo quería aportar algo que todavía, porque esto no se hace solo, esto no son, se habla de un triunvirato, obviamente, ¿no? En cuanto a las acciones desde el gobierno. Estoy hablando de Lisandro Cabello y de la señora Rebeca del Gallego, ¿no? Pero obviamente aquí, en el tema de la corrupción, existe mucha complicidad, ¿no? No solamente estamos hablando hacia arriba, es decir, vamos a tocar el tema de, porque esto pica y se extiende, de verdad, aquí hay sectores que se han prestado a hacer testaferros desde los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Desde Europa, hasta allá llegan los tentáculos, ¿no? Es decir, todos esos recursos que han sido expropiados, robados, mal habidos, se han estado lavando, ¿no? Además, mezclando con el tema de la gasolina y con otros rubros, ¿no? Quizás no tan, menos legítimos todavía, ¿no? Pero también, y quisiera que siguiéramos discutiendo el tema, profesor, está la situación de entes de la oposición que se han hecho la vista gorda, que han hecho silencio y inclusive han sido premiados dentro de toda esta maraña que se viene generando en el sur. Es una situación preocupante porque lo único que se hace es silencio y terror, silencio y terror. Así estamos viviendo en el estado Zulia, así se está viviendo en el estado Zulia. Bueno, amigos, con esto que acaba de agregar Damaso Jiménez, sin duda no hay sino que seguir esperando la publicación de nuevos reportajes sobre un tema tan sensible en Venezuela. Si usted no lo ha ido al trabajo de Damaso Jiménez, pues búsquelo por ahí en cualquier parte que lo va a conseguir. De verdad que lo tiene Verdades y Rumores en exclusiva, lo tiene de venezuelausa.org, lo está en La Patilla, está en todas partes, incluso en los chats. Está el trabajo de Jiménez. No creo que haya que agregar más nada, solo que quiero decirles que la corrupción es un factor importante en la vida de las sociedades de esta época, porque la corrupción mueve mucho dinero. Y ese dinero, de alguna manera, aun cuando venga de actividades no lícitas, sin embargo, se confunde con las actividades legales y no son nada despreciables, tanto el de la corrupción como el manejo de la droga y de otro tipo de cosas. Pero lo que yo quería decir es lo siguiente: en Venezuela pareciera ser que escasean las posibilidades de la decencia.
¿Por qué digo esto? Porque no hay ninguna duda de que el gobierno de Chávez llevó al poder a unos tipos que no eran en sí, en sus inicios, no eran unos traficantes, ni eran ladrones, ni nada por el estilo. Pero después del 2002, y viendo el ejemplo de la familia Chávez, la corrupción pareciera ser que se generalizó en el seno del gobierno. Y yo diría que fue un poco más allá, permeó también a sectores importantes de la oposición. Esta semana, y lo dejo así para que ustedes también tengan la oportunidad de agregar nuevos casos, yo tuve contacto con alguien del gobierno boliviano y con alguien que estuvo en la embajada de Venezuela en Bolivia. Y por supuesto, allí el embajador, mientras gobernó Yanine Áñez, era un señor de apellido Flores, Winston Flores, hijo de Leomagno Flores y muy cercano a Leopoldo López. Y me dicen, yo me pregunté por Winston Flores y me dicen que está con Leopoldo López en España. Pues bien, me cuentan que este caballero vendió 30 automóviles de la embajada, vendió 12 motocicletas y algunos otros bienes de la embajada venezolana en Bolivia, que no sabía. La tercera referencia más importante en cuanto a poder y diplomacia, no tanto diplomacia, sino en poder, era Estados Unidos, Colombia y Bolivia. Allí mandaron al señor Flores, que era una suerte de emisario de un rico que vivió en Caracas, estuvo en Dominicana y estuvo en Bolivia, que es Carlos Gil, un banquero. Entonces digo yo, caramba, ¿cómo no entristecernos en estos momentos cuando nosotros hacemos un gran esfuerzo por denunciar a la dictadura chavista, por antidemocrática, por autoritaria y también por corrupta, cuando vemos que en sectores de la oposición también se da el mismo caso? Y lo peor de todo, no hay propósito de enmienda, porque resulta que esta denuncia de la que yo tuve acceso, la conoce Guaidó y la conocen otros dirigentes importantes del gobierno interino. Pero además matizado con lo siguiente: se fueron los alacranes a Europa, la Asamblea Nacional legítima ordenó una investigación y se acabó el tiempo de la Asamblea Nacional legítima y nunca se supo qué pasó con esa investigación. Entonces, oye, razón tengo para estar triste hoy, que escribí un tuit que decía algo así como que he llorado y he tomado mucho café al ver lo martirizado que está nuestro país y que las opciones de cambio se ven empañadas por este tipo de cosas que a veces uno no quisiera oír y no quisiera decir, pero es necesario decirlo, porque si queremos una Venezuela decente, tenemos que decir que muchos de los que hoy dicen de ser de opositores y demócratas, lo que quieren es beneficiarse de la democracia y no de tener una sociedad democrática. Para darle una explicación, un contexto a nuestros televidentes sobre el caso Bolivia, ¿no?, al que tuve acceso el año pasado, a mediados del año pasado, y lo denuncié en 2 ocasiones. Cuando llega Yanine Áñez al gobierno, luego de la salida de Evo Morales, el gobierno interino, por supuesto, fue reconocido por el gobierno de Yanine Áñez y pues, se procede a la designación de un cuerpo de embajadores, de un cuerpo diplomático. En un momento del año pasado, designan al señor Winston Flores, pero comienza a ser cuestionado, incluso dentro de Bolivia, porque el señor Winston Flores es muy cercano a un empresario venezolano-paraguayo que se llama Carlos Gil Ramírez. Carlos Gil Ramírez fue el alesap del gobierno de Evo Morales y este señor estaba vinculado a él. Pero no solamente Winston Flores, que le dice muy poco a los venezolanos, sino que en la triangulación aparece el nombre de Leopoldo López. Winston Flores nunca fue admitido por el gobierno de Bolivia, ya que en Bolivia se le señalaba de hacer negocios con Carlos Gil Ramírez. ¿Qué es lo que ocurrió? Que vendieron empresas venezolanas operativas, activas, que daban ganancias en Bolivia y se las vendieron a este señor. Entonces, es una investigación que está en curso en Bolivia, pero eso es un ejemplo pequeño de todos los negocios que se han hecho bajo la fachada o detrás de la fachada del gobierno interino. Claro, no podemos señalar a toda la oposición. Es un sector bien específico, que en su mayoría está en el partido Voluntad Popular, que desafortunadamente, de ser un partido político, se convirtió en lo que yo he llamado la franquicia en el exilio, porque viven para hacer negocio. Esa es la misión del partido, de la mayor parte de la dirigencia alta de Voluntad Popular. Por supuesto que abajo
lo que queda de dirigentes de Voluntad Popular es gente muy trabajadora, muy honesta, que está pasando necesidades. Pero el cogollo de Voluntad Popular es un cogollo corrupto, en su mayoría, no todos. Hay personas que son decentes y siguen allí dando la batalla. Pero cuando uno escucha denuncias, por ejemplo, como lo que hizo Jorge Rodríguez hace pocos días, uno termina creyendo que es verdad. ¿Y por qué termina uno creyendo que es verdad? Porque sencillamente las historias que uno maneja de la corrupción del gobierno interino, que de verdad da asco. Yo vengo combatiendo ese tipo de cosas desde el año pasado y he recibido cualquier cantidad de ataques, de insultos, incluso entre los días 26 y 27, recordemos, 26 y 27 de julio del año 2020, recordemos que fui objeto de un ataque que me destruyó gran parte del portal verdadesyRumores.com y fue pagado por la gente de Voluntad Popular. Un inciso, también mi portal. También. Amazon también fue víctima y otros portales hemos sido víctimas porque sencillamente no solamente nos ocupamos de denunciar la corrupción roja, que en mi caso yo tengo, ya perdí la cuenta de los años y Verdades y Rumores cumple el 1 de mayo 8 años en este trabajo, pero también tenemos que ocuparnos de la corrupción azul, de la corrupción opositora, o es que vamos a ser cómplices de eso. Yo no estoy dispuesto a ser cómplice de la corrupción azul y por eso lo estamos haciendo, lo seguimos señalando. Mira, te quisiera también, aprovechando de que estamos hablando del tema de la corrupción, que va más allá no solamente del lavado de los recursos, de la expropiación, de la toma, del asalto a mano armada, a Estado armado por parte del chavismo, sino también del tema moral, ¿no? De la moral política, como lo hemos estado discutiendo por allí también en algunos chats. Porque, bueno, el tema del nacional, de verdad... desplaza todo cinismo, ¿no? Estamos hablando de 14.2 millones de dólares para resarcir la moral de este señor llamado Diosdado Cabello, que tendría que resarcir los daños morales también de todo un país que ha tenido que huir de Venezuela. Es la mayor, digamos, migración que se ha dado en esta parte del mundo y una de las más grandes en todo, no solamente en este continente, sino en todo el planeta, ¿no? Y bueno, de verdad que es preocupante porque es el daño a un medio que todavía está luchando allí. He estado en contacto con algunos entes del periódico. Dice, bueno, que no saben qué va a pasar en este momento. La situación obviamente no es acatable porque estamos hablando de un gobierno ilegítimo, ¿no? Pero no se sabe qué se puede esperar de entes como el Tribunal Supremo, como la Fiscalía, ¿no? Dice que estimamos que para ejecutar una medida de este tipo no van a pedir permiso. Cualquier cosa puede pasar en el término de esta próxima semana, desde que estemos emitiendo este programa. Por lo menos, yo sé que es así, los periodistas van a seguir escribiendo y a pesar de que se puede ver afectado, porque inclusive el edificio ya nadie está... Ya tuvieron lo que van a hacer toda esa es ocupar el edificio. En los próximos días va a haber un piquete de la Guardia Nacional ocupando el edificio, porque ahora el nuevo dueño del edificio del Nacional, que está en la zona industrial de Los Cortijos en Caracas, que es un edificio además extraordinariamente funcional, muy bien hecho, muy bien refaccionado, porque eso eran unos galpones. El señor Cabello se va a quedar con eso. Claro, y lo van a utilizar digamos, como conquista, ¿no? De parte del Chávez. El trofeo, como un trofeo, un edificio que a todas luces lo que deja de mostrar es que realmente ese sector de los venezolanos, estoy hablando de ese sector político, pues sencillamente lo que expresa es sencillamente pura envidia, el daño de la envidia, el daño de no ver cómo un grupo pueda crecer, porque no lo dejaron, no permitieron. Ese edificio muy pocas veces tuvo funcionabilidad, realmente, sí. desde que fue... la cosa es que, fíjense ustedes, este muchacho que era muy pobre, era pobre, su mamá limpiaba la casa del Partido de Acción Democrática en el Furrial, y nunca imaginó que por esas cosas del destino llegara a ser un hombre millonario, porque realmente, no en bolívares, porque ya nadie es millonario en bolívares, en dólares, y Diosdado Cabello tiene 14.5 millones de dólares en su bolsillo, sin haberlos trabajado. De verdad que si lo sacamos en cuenta del tiempo que tiene el gobierno y la fortuna de Diosdado, está como en 700 mil dólares anual, cosa que es despreciable, bastante dinero.
Y yo creo que de alguna manera yo comparto mucho lo que dice Damaso, pero nosotros deberíamos también felicitar a Diosdado Cabello por la manera como se ha hecho rico. Y no quiero meterme con otras cosas porque por eso es que el Nacional está en problemas. Sí. Voy a hacer que nos embarguen el canal de YouTube de Damaso. No, chico, y me quiten a mí lo único que tengo, el iPad. Sí. Pero bueno, mira, Y el aro se de van a luz. quedar con el edificio. Sí. Me decía lo de luz. Perdón. Lo de la Universidad Zulia, lo de la Universidad Zulia. No, claro, el aro de luz, que además de le van a quitar el aro de luz. El aro de luz me lo van a quitar y así no se van a reflejar en mis lentes, que me los vendieron diciéndome que eran antirreflejo, pero reflejan todo. Incluso son unos lentes que yo compré antirreflejo, pero son tan reflejantes que incluso ponen en pantalla lo que yo no quiero decir. Bueno, amigos, yo creo que temas como este... Nacional, unos segundos finalmente, ¿no? El tema del Nacional es el mejor ejemplo de la lucha que los periodistas y los medios de comunicación hemos librado y seguimos librando contra la corrupción en Venezuela. En el caso del Nacional, fundamentalmente su lucha contra la corrupción chavista. En el caso de Damaso, de mi persona, de Verdades y Rumores, de Venezuela USA y de tantos medios de comunicación como el caso de la colega Maybor Petit y otros tantos que seguimos luchando, es la corrupción tanto roja como azul que le están causando un severo y profundo daño a Venezuela. Bueno, yo quisiera terminar esta conversación de hoy por lo siguiente. Mira, de verdad que hemos perdido la parte comunicacional que era orgullo de los venezolanos, los medios, los impresos, casi todos cerrados, emisoras, televisoras, etcétera. Pero ocurrió un fenómeno interesantísimo y que es bueno para la Venezuela decente, para la Venezuela que viene, que es que han surgido unos portales de información y de investigación que ha puesto de manifiesto que tenemos un nivel de conocimiento y de manejo de la información tan importante que son citados en todas partes. Es decir, los portales nuestros son de verdad de primera. Y yo los leo con orgullo porque no tienen nada que envidiarle a otros portales en el exterior que también son de alta factura y muy bien tecnológicamente montados. Entonces tenemos que marchar, pero ya usted sabe que el lunes a las 7 de la noche esta emisión de Norte a Sur estará para ustedes, disponible para ustedes. Fue un placer haber estado con ustedes. Les decimos, el lunes estamos en el canal YouTube de Damaso Jiménez, en el canal YouTube de Verdades y Rumores, también en la columna Verdades y Rumores habrá una cosita allí. En fin, habrá mucha información para ustedes de lo que nosotros conversamos hoy y vamos a seguir trabajando porque este tema no parece agotarse. Fue un placer, amigos. Nos vemos lunes. A las 7 de la noche, siempre.